Bienvenidos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es política fiscal. Yo quisiera insistir en el tema de la relación que existe entre política fiscal y el desarrollo del país. Hugo, empecemos por ahí, sobre todo hablando de tener una tasa impositiva alta, implica desarrollo, un Estado grande contribuye al crecimiento económico. ¿Cuál es la relación ideal? En términos generales, yo creo que aquí la evidencia es variada, porque hay países que pagan mucho y que tienen desarrollo, hay países que pagan menos y también pueden congeniar la provisión de ciertos bienes a toda la sociedad de una manera efectiva. Los que pagan mucho... También son los que son mejores en transparencia, son los mejores en efectividad, son los mejores en calidad. Son países ya grandes y desarrollados económicamente. Sí. ¿Y cómo se hicieron grandes y desarrollados? Bueno, aquí lo que sucede es que si vamos al meollo del asunto, un país pobre como Guatemala, que necesita generar nuevos negocios, que necesita generar nuevo empleo, que necesita generar nueva inversión, me parece que debiéramos tener nosotros ciertos grados de libertad para pensar en una política tributaria acorde a nuestros países. Pero lamentablemente, para mí, afortunadamente para otros, nosotros tenemos ahora un imperialismo tributario liderado por la OECD, donde a países como los nuestros le van cerrando cada vez más las vías en las cuales se pudieran generar algunos elementos acordes a nuestro desarrollo relativo que hoy no se permiten. Entonces, cada vez más estamos en listas grises, en listas negras, de prácticas que en su momento ciertos países se aprovecharon de ellas para promover la inversión, promover los negocios. Y ahí sí, lamentablemente, en la medida que nosotros sigamos en esta carrera de querernos equiparar a Escandinavia, a Suecia, a Finlandia, creo que la carga que va a caer sobre los contribuyentes, sobre las empresas, va a ser una carga desproporcional a los servicios que se reciben. Y aquí hay una cuestión importante que también hay que decir. Más allá si la carga tiene que ser baja o tiene que ser alta, que esa es una discusión que nunca nos vamos a poner de acuerdo, y me parece que es la discusión inadecuada, porque ninguno de esos países se desarrolló gracias a que su gobierno creció, sino fue que gracias a que promovieron riqueza. Hay una cosa importante, es que los impuestos tienen que ser parejos para todos. Hay evidencia económica experimental donde la corrupción debilita la moral tributaria, pero lo que más debilita de todo la moral tributaria es que unos paguen y otros no paguen, que unos contribuyan a la fiesta y otros no. Entonces, en ese sentido, yo más que entrar en una discusión si debe ser muy alta o debe ser muy baja, la que fuera, de acuerdo a la necesidad que tiene el país de generar inversión, de generar empleo, de generar un clima de negocio, de ser competitivo a nivel internacional, debiera ser compartida por todos. Lo que no se vale es que unos sí y otros no, porque eso es evidencia suficiente ahí de que eso es lo que más daña la moral tributaria y finalmente impide que se cobren impuestos. Al final, Dionisio, los impuestos se pagan porque hay una convicción de que por el pago de los impuestos uno está contribuyendo a algo. No es por la amenaza de que lo van a meter a uno a la cárcel o a las persecuciones. En los países más desarrollados, el porcentaje de gente que va a la cárcel o de auditorías es mínimo. La gente paga porque, digamos, the American way of being, como dicen los gringos. Se pagan impuestos, pero también sé que se van a usar bien. Y no estoy diciendo lo pago o no lo pago. Y los inmigrantes van y lo pagan, pues. Es decir, lo que estamos hablando es que los países en los que la política fiscal funciona bien es porque tienen un desarrollo democrático más elevado. Es decir, ¿quién tiene el poder de las decisiones? O sea, ¿quién tiene el poder de la decisión de que tú pagas impuestos y tú no? Bueno, eso es poder legítimo o ilegítimo, un informal o evasor o como se le quiera llamar, y este pobre no se escapa, ¿verdad? O ¿quién tiene el poder de los pocos o muchos recursos, que es lo que tú dices, ¿no? Independientemente si el nivel de recaudación es alto o bajo, pero lo que se recauda, ¿quién realmente tiene el poder para decidir en qué se va a usar? ¿Ya? Entonces yo lo que creo es que una de las vinculaciones entre política fiscal y desarrollo es específicamente un tema de desarrollo democrático. ¿Quién realmente decide el presupuesto? ¿Quién realmente decide quién va a sancionar la violación de la ley? Porque una de las cuestiones consuetudinarias que pasa en nuestro sistema es que acá se viola la ley, por ejemplo, la ley del presupuesto, se roban los recursos, alguien no paga impuestos, ¿verdad? O se endeuda irresponsablemente al Estado, o sea, el Estado hablando, incluyendo a los contribuyentes, y no hay quien frene esa decisión. O sea, el poder ciudadano creo que es una de las relaciones en donde, digamos, me decía, recordando los días de estudiante, ¿no? Me decía un profesor en otro país, una política fiscal funciona cuando entendemos ese contrato social desde un punto de vista democrático. Pagar impuestos es un ejercicio democrático,
tan o más importante que el sufragio universal. Pero también recibir el gasto público debe ser un ejercicio democrático, ese de pesos y contrapesos de poder. En la medida que los ciudadanos no podamos promover un poco de justicia fiscal, es un término que se está poniendo más en boga, creo que la política fiscal no va a funcionar bien. Ahora, volvamos otra vez a llevar la discusión a otro nivel de abstracción para ver si logramos profundizar sobre el tema. Tenemos dos problemas entonces. Uno, que de alguna forma y hay una corriente internacional que trata de definir cuál debe ser la política fiscal de países en vías de desarrollo como Guatemala. Eso obviamente no nos permitiría que como país, en forma libre y soberana, pudiéramos decidir el tener una política fiscal muy agresiva, muy competitiva, que realmente atraiga la inversión y la promoción de empleo y que podamos acá hacer cosas extraordinarias. Eso de alguna forma estaría limitado. Luego el otro problema es que la cultura que se ha construido a través de las décadas pues nos han puesto en un país en que se pagan pocos impuestos, la economía informal ronda el 70%, hay poca transparencia en el gasto y el gasto es de mala calidad. Entonces, ¿cómo resolvemos este impasse? Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que sí sabemos con certeza, y un paso atrás, como tú decís, yo creo que lo que sí sabemos que impacta negativamente el crecimiento es el déficit fiscal. Sea la carga alta o los impuestos sean altos o bajos, la diferencia entre gasto e ingreso está comprobado con evidencia empírica de que esa diferencia, si es negativa, el crecimiento del país es peor. Ese sería un tercer problema. Yo creo que ese es un tema importante y aquí vamos a otro paso también. La política monetaria, que es otra de las grandes herramientas macroeconómicas, ha avanzado mucho más que la fiscal. A la política monetaria se le han metido metas de inflación. Tiene un gobierno corporativo para tomar decisiones, en el caso de Guatemala, en otro lado técnico, como sea, pero la política fiscal no. Entonces hay una disparidad entre el tema académico, evidencia empírica, entre política fiscal y política monetaria. Y en ese sentido, si sabemos que el déficit fiscal es dañino para el crecimiento de un país, pues debiéramos de tomar medidas como lo va a hacer. Yo creo que la tendencia mundial y lo que vamos a ver en los próximos 20 años es la instauración de la regla fiscal en todos los países, sí, donde no te puedes desviar mucho en déficit fiscal, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría para empresarios de cualquier parte del mundo el que puedan ver a Guatemala como un país atractivo para invertir, si ven que su política fiscal pues es igual que la de Finlandia o la de países bastante más desarrollados que tienen tasas en algunos casos más altas y en otros incluso más bajas, sí, ¿verdad? ¿Dónde está el incentivo para que atraigamos la inversión? Reglas claras. Creo que uno de los incentivos es dar reglas claras. Y durante las últimas décadas hemos visto, si bien reformas fiscales, pero a lo mejor no se han elaborado con la profundidad del caso, y eso impide tener reglas claras. Yo comparto que la política fiscal debe dibujar ese escenario para la atracción de inversiones extranjeras y sobre todo para motivar la inversión nacional, generar fuentes de empleo y lograr el desarrollo del cual hablábamos. Si en los últimos 25 años la economía ha crecido en promedio 1.2%, crecimiento neto, quitando crecimiento de la población, nos mantenemos en 50% de pobreza o más, estamos en 53.7 en este momento. O sea, evidentemente nuestro sistema está fallando y la política fiscal juega un papel importantísimo porque es de la que en buena medida depende la inversión y la promoción de empleo y oportunidades para que la gente se supere. Entonces, ¿qué tipo de política fiscal, asumiendo de que podríamos construir una política fiscal lo suficientemente efectiva para hacer la diferencia y que Guatemala sea un país atractivo para invertir, qué podríamos hacer? Y por supuesto, tratar de implementar todas las presiones cívicas y la, digamos, reconstrucción de nuestra cultura para que el ciudadano pague impuestos y el gobierno los gaste bien. Bueno, existen condicionantes internacionales que uno no puede dejar de ver y es, nosotros como países somos países muy pequeños para pretender nosotros marcar las reglas del juego a nivel internacional. De esa manera hay ciertas cosas que tenemos que aceptar jugar como se juega en el mundo. Eso no quiere decir aceptar cualquier cosa que se nos pida que hagamos, pero hay ciertas reglas mínimas que tenemos que aceptar. Y lo otro, reconocernos que estamos en una región, Centroamérica y el Caribe, me refiero, donde los países que debiéramos ser una sola unión económica con una política coordinada, cada quien tiene un régimen tributario diferente, un régimen monetario diferente, y los inversionistas sí pueden hacer una decisión de tal o cual país en función de una decisión de impuestos, por ejemplo. Y ahí esas condiciones sí nos marcan bastante el rumbo que los países deben de tener.
porque un inversionista lamentablemente a nivel mundial no sabe distinguir entre Guatemala y El Salvador y entre Jutiapa y Sonsonate. Y cuando ve dos estructuras tributarias completamente diferentes, completamente dispares, eso sí puede ir para un lado en contra de un país o en favor de otro. A ese nivel creo que es importante que nosotros reconozcamos que cuáles son las prioridades. Yo siento que la prioridad de un país como el nuestro es generar empleo, combatir la pobreza, generar riqueza, y eso de alguna manera tiene que ir acompañado con un sistema tributario que logre captar los beneficios de esa generación económica. Lamentablemente nosotros hemos querido primero gastar sin tener el esquema diseñado. En el 2000, 2001 hacemos este gran pacto, el pacto fiscal, que visto 12 años después, es una sabiduría que se perdió, porque ahí habían reglas que todos los que estamos aquí hoy firmaríamos nuevamente, que ya no se discuten, el déficit fiscal. Ahí era clarísimo lo que se decía. Claro. Hoy déficit de 3%, 3.5% nos parecen como que es cosa de todos los días. Y ante la incapacidad de hacer una reforma, digamos, integral, como la que hablaba Ricardo, hemos tratado de comprar vía la deuda nuestra salida de los problemas. Y hoy estamos en una salida mucho peor, porque no generamos la riqueza, no generamos los empleos, no combatimos la pobreza y cada vez estamos más endeudados. Esto es una receta para el fracaso esencialmente. Ahora, ¿cómo se reforma el sistema? Yo estoy convencido que el sistema se reforma al día de hoy en Guatemala poniéndole un límite al déficit fiscal, como dijo Pablo, o sea, se acabó, señores. Y a partir de ahí empezar un proceso de reformar el gasto. Pero esto es soñar. Reformar el gasto en Guatemala, creo que es más fácil irse al cielo el mayor de los pecadores que hacer una reforma de este tipo si no hay una reforma política previa. ¿Cuántas reformas fiscales han habido en Guatemala en los últimos 25 años? Ninguna. Pero digamos... Han habido reformas tributarias. Sí. Pero una reforma fiscal tiene que empezar por el gasto. Y lo que acabas de decir es muy cierto, pero entonces enfrentemos el desafío. Pero les han llamado reformas fiscales. Ah, mal llamadas. Sí. Porque fiscalidad, sí, vuelvo a insistir. De acuerdo. ¿Cuántas han habido? Reformas tributarias hay muchas, pero fracasan porque no tienen la fiscalidad integral. Acá lo más importante de la política fiscal es el gasto público. Tenemos que ir a un corte y cuando vengamos regresamos con Ricardo para que nos siga contando sobre este tema de la fiscalidad integral que es muy importante. Regresamos en un momento.